Amaneció con todo el cuerpo rasguñado. Él asegura que se trató de aquella cosa que se sentó al lado de su cama. Una de las noches más aterradoras, que no fue un solo caso, fueron cientos a nivel de República Mexicana. Algo que en la década de finales de los 80s y 90s se convirtió, después de un boca a boca, a algo que empezó a erizar la piel. Muchas se comunicaron a las estaciones de radio para contar lo que les había sucedido. No encontraban una explicación. Esto, hoy en día, en pleno 2025, se sigue recordando. ¿Quieres saber de qué le estoy hablando? Vea esto a continuación. En la década de mediados de los años 80s y 90s, comenzó a circular en México un extraño rumor que con el tiempo se convirtió en un verdadero fenómeno colectivo. Los muñecos que cobraban vida por las noches. Uno de los más señalados fueron los peluches de los pitufos, muy populares en aquel entonces entre los niños. Cientos de historias comenzaron a aparecer en distintas partes de la República Mexicana, donde pequeños aseguraban que sus muñecos se movían solos por la noche, caminaban o incluso hablaban en la oscuridad de la habitación. Las madres alarmadas comenzarían a notar comportamientos extraños en sus hijos. Algunos amanecían asustados, con rasguños en brazos y piernas, como si hubieran tenido una especie de enfrentamiento durante el sueño. Lo curioso es que no se trataba de casos aislados. Las historias se repetían con el mismo patrón en diferentes estados del país. Vecinos, amigos y hasta familiares compartían relatos similares, lo que aumentaba la sensación de que algo inexplicable estaba ocurriendo en los hogares mexicanos. En esa época, programas de radio y televisión comenzaron a darle espacio al tema. Llamadas de madres desesperadas, quienes relataban con detalle cómo sus hijos despertaban llorando y señalaban al muñeco como el culpable de todo. Algunas optaban por deshacerse de ellos quemándolos o incluso tirándolos lejos, convencidas de que esos muñecos estaban completamente malditos. La histeria colectiva llegó a tal grado que los pitufos, antes símbolos de ternura y entretenimiento, fueron vistos con miedo y desconfianza completa. Hay quienes sostienen que todo fue producto de la sugestión, reforzada por rumores que viajaban de boca en boca en una época donde la información se transmitía rápido en los barrios, pero sin la verificación de hoy en día. Sin embargo, otros aseguran que no era simple casualidad, que los muñecos estaban vinculados a energías extrañas o a supuestas prácticas ocultistas que se escondían detrás de su fabricación masiva. Este pensamiento alimentó aún más la teoría de alrededor de los pitufos y otros muñecos que en ese momento se encontraban de moda. Lo cierto es que, más allá de la veracidad de los hechos, el fenómeno marcó una generación entera en México. Muchos adultos de hoy recuerdan aquellas historias con cierto escalofrío, relatando cómo sus madres prohibieron tener esos muñecos en la habitación. Definitivamente, fue un episodio que mezcló inocencia infantil, creencias populares y un toque de misterio que sigue presente en la memoria de los mexicanos. ¿Cree usted que sea posible que un juguetito, un muñeco de peluche, tenga la capacidad de moverse? Bueno, antes de cerrar esta transmisión, voy a leer algunos comentarios de personas que también les ha sucedido algo parecido. Iniciamos con el señor Víctor Ramírez, quien dice: tener muñecos en la casa es darle lugar a entidades oscuras y que incluso se puede hacer un tipo de manipulación y hasta ataques energéticos. Yo no creía en esos fenómenos hasta que me tocó verlo de un muñeco tipo duende
igual que los que salen, los chaparritos en Blancanieves. Te aseguro que por la madrugada lo vi correr dentro de la habitación de mi jefita. No me creyeron cuando les conté, pero en la primera oportunidad que pasó el camión de la basura, lo tiré y te aseguro que las vibras quedaron completamente diferentes. Vámonos con el siguiente relato que dice, lo manda la señora María del Carmen López. Dice, en mi casa también pasamos por algo parecido en los años 90. Mi hijo tenía un peluche de pitufo y todas las mañanas aparecía en otra parte de la recámara. Yo lo acomodaba incluso en la repisa y al amanecer estaba en la cama o incluso en el suelo. Una vez amaneció con las manos manchadas como de tierra, como si hubiera caminado por el patio. Ese día decidí regalarlo porque sentía que nos vigilaba repentinamente. Vámonos con Fernando Gutiérrez. Dice, recuerdo clarito que a mi primo le regalaron un muñeco del personaje de Alf, el extraterrestre, que salía incluso en aquel entonces en la tele. Una noche todos escuchamos risitas en el cuarto y cuando estábamos por ahí, el muñeco se encontraba sentado en la cama como mirando hacia la puerta. Mi tía se espantó tanto que lo metió en una bolsa negra y lo quemó ese mismo momento en el patio. Juraba que de la bolsa se oían golpecitos, como si algo se moviera adentro. Tenemos el relato también, lo que le sucedió a la señora Rosaura Medina, quien dice, yo tenía un muñeco de trapo que me encantaba, pero cada vez que lo abrazaba para dormir, amanecía con moretones en los brazos. Mi mamá pensaba que yo misma me pegaba por la noche, hasta que en una madrugada entró al cuarto y lo vio tirado en el piso, lejos de la cama. Lo extraño es que nadie pudo explicar cómo llegó ahí. Desde ese día no me dejaron volver a tener muñecos en mi cuarto. José Antonio Rivera. En Veracruz también se escuchaban mucho de los... En Veracruz se escuchaba mucho de los pitufos embrujados. Yo tenía 8 años cuando vi que el de mi vecino se levantó del mueble y cayó al piso por sí solo, sin que nadie lo tocara. Éramos varios niños y todos lo vimos. No fue mi imaginación, te lo aseguro. La mamá de mi vecino lo llevó con un padre a bendecir y él mismo le recomendó que lo quemara. Desde entonces quedó la fama en la colonia de que esos muñecos traían cosas raras. Cerramos con este último que lo mandó Patricia Sandoval. En mi familia siempre contamos la anécdota de un muñeco que parecía seguirnos con la mirada. Era un pitufo precisamente, con sombrero blanco, el cual pues al principio se veía inocente, pero si lo dejábamos en la sala, lo encontrábamos en la cocina o incluso en el baño. Una madrugada, mi hermano chico despertó gritando que lo estaban jalando del pie. Ese fue el límite. Lo echaron al fuego y mientras ardía, escuchamos un sonido raro, como un chillido. Nunca se me va a olvidar. Bueno, es parte de lo que han comentado. Muchísimas gracias a todas las personas. Y como siempre lo digo, con bastante respeto, al final de cuentas, ustedes tienen la última palabra. Detrás de este micrófono un servidor, Dani Oñate, les mando un fuerte abrazo y que tengan muy bonita noche. Cuídense mucho.